Soy Cito Bárez y esto es Mi Gente, desde mi pueblito afroantillano, el especial Vida Espiritual. Vamos a conocer las costumbres religiosas de nuestros ancestros, los afropanameños, los bautistas, adventistas, episcopal y metodistas. Todo en este especial de Mi Gente, aquí en SER TV, Canal 11. Iniciamos conociendo a la Iglesia Episcopal de Panamá, que proclama la fe en Jesucristo por medio del culto a la oración, entre otros, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, la llegada del anglicanismo a Panamá se remonta a todos los movimientos relativos a la fiebre del oro, que trajo como consecuencia pues, la construcción del ferrocarril de Panamá y también las plantaciones bananeras y la construcción del mismo canal de Panamá. Eso provocó las grandes migraciones de personas que venían de las Antillas en búsqueda de oportunidades de trabajo. Con ellos venían su familia, pero también traían su fe, su religión. Los inicios del anglicanismo en Panamá provienen fundamentalmente de las Antillas, que está regentada por la corona inglesa, y gran parte de estas colonias están atendidas por la Iglesia de Inglaterra. Cuando se trasladan a Panamá y la influencia norteamericana hace posible que entonces el seguimiento, el apoyo o el soporte comience a brindarlo las iglesias de los Estados Unidos, la Iglesia Episcopal de Panamá o el anglicanismo, no escapamos a esta realidad. Nuestra parroquia, hace algunos años, antes de ser impactados por esta pandemia, realizamos y concluimos un estudio estratégico sobre las grandes urgencias que como iglesia tenemos para que esa herencia que hemos recibido de estos hombres y mujeres, de estas familias comprometidas que vinieron de las Antillas y que realizaron la obra de la Iglesia Episcopal de Panamá y que dejan frutos y semillas marcadas en nuestra historia, como lo son evidentemente el Instituto Episcopal San Cristóbal, que es creación de la Iglesia Episcopal de Panamá, pero sobre todo fue un sueño de las personas que se congregaban en este templo donde estamos reunidos hoy, de que en Parque Lefebvre y Río Bajo hubiese un instituto que brindase una educación integral a hombres y mujeres de bien, sirviendo a Dios y también contribuyendo al desarrollo nacional. Ese estudio nos trajo como tarea oportuna y urgente poder atender las necesidades de las poblaciones que viven alrededor de donde nosotros nos congregamos. En principio, los anglicanos o episcopales nos definimos como una confesión católica. Somos parte del catolicismo porque la iglesia que fundó Jesucristo es una iglesia que no estaba dividida, pero que con el paso del tiempo, en el año 1054, sufrió su primer cisma propiciado por los hermanos ortodoxos. Luego, en el siglo XVI, desde la sede en Inglaterra, el rey Enrique VIII, por una situación personal, separa a la Iglesia de Inglaterra del catolicismo romano. A partir de allí comenzamos a ser parte de la comunidad católica. La palabra católico significa universal y nos indica el carácter de la iglesia que fundó Jesucristo. Nosotros somos parte de esta iglesia, mas no formamos parte de la Iglesia de Roma, sino que vemos a nuestros hermanos de la Iglesia de Roma y nuestros hermanos ortodoxos como nuestros hermanos en la fe, que compartimos el carácter universal de la iglesia que nos mandó Jesucristo.
nuestros feligreses reconocen 4 puntos muy importantes de la fe católica y que los caracteriza, que reconocen que la Biblia es la única norma y regla de la fe, que los sacramentos son los pasos de nuestra vida cristiana que nos permiten ir creciendo en la fe, los credos que los sostenemos, como lo hacen también nuestros hermanos del catolicismo, son nuestras declaraciones de fe. Y también algo que nos caracteriza como parte de esa comunidad católica y afrodescendiente es el ministerio ordenado. Nuestra iglesia está guiada por un obispo que cuenta con un clero integrado por sacerdotes y diáconos y laicos que sirven en distintas partes del territorio nacional. Nos identifica la alegría que es propia del panameño, el deseo de servir y el carácter de poder trabajar y contribuir al desarrollo del país donde vivimos. Continuamos conociendo a mi gente de la obra bautista y su fe cristiana, además de su fidelidad de servicio a la comunidad. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. La fe bautista llega a Panamá en medio de una corriente política difícil en 1820. Muchos de los afrantillanos que habían llegado al país eran pescadores artesanales que se movían en la región. Para mayo de 1820 ya España estaba aboliendo la esclavitud y por eso había un movimiento frecuente de afrantillanos en el área. La plantación de banano llega a Bocas del Toro y por medio de esa plantación muchos emigraron para poder trabajar en medio de ella. También era la oportunidad para ejercer la fe. La compañía frutera ofreció la oportunidad a estos feligreses de reunirse en un lugar único, donde tanto bautistas, metodistas y episcopales, que era la fe regional en las Antillas, podían reunirse y tener sus cultos. Los americanos llegan por medio de la construcción del canal. Los americanos realmente no tienen nada que ver con la llegada de los afroantillanos para el inicio de la obra bautista. Ellos llegan producto del trabajo de la construcción por medio de un ingeniero llamado J.C. Foreman. Foreman tenía reuniones en su casa y él siente la necesidad de que los bautistas del sur viniesen a hacer el trabajo. Por medio de la compañía del Canal de Panamá, esos pastores americanos empiezan a llegar contratados como capellanes en 1908. Forman campamentos en el área del canal y ellos sirven exclusivamente a su gente. Para 1919, ellos construyen su nuevo templo en las faldas de Balboa Heights, donde está el edificio de la administración, como un templo exclusivo para todo el personal de ingeniería, personal americano, para tener sus reuniones y sus cultos. Mientras tanto, en Corte Culebra, los bautistas antillanos tenían su sede y formaron la Iglesia Bautista Calvario de Corte Culebra. Posteriormente, cuando se inundan esas áreas, son transferidos al Chorrillo, donde cambian su nombre posteriormente a Iglesia Bautista del Chorrillo. Los trabajos que están realizando nuestras iglesias bautistas a nivel nacional en cuanto a la fe cristiana es el principio básico de lo que creemos,
que la Biblia es nuestra regla de fe y en ella encontramos todos los aspectos de ética y moralidad que todo buen persona, ciudadano, puede vivir y apreciar para su vida familiar. En estos momentos en que estamos viviendo tantos valores antimorales que están tratando de destruir la familia, las iglesias bautistas siguen permaneciendo fielmente al legado de servir en la comunidad y transmitir esa verdad a través de su sistema educativo de escuela dominical, programa de escuelas bíblicas de vacaciones, programas de enseñanzas particulares tanto en seminario y en la iglesia local. Siempre se ha dicho que hay gran diferencia entre las diferentes iglesias evangélicas con relación a los bautistas, pero en realidad hay más cosas que nos unen que lo que nos separan. Nosotros tenemos diferentes ministerios como el ministerio del Palau, el ministerio Global Mission. Y todos esos ministerios, aunque son ministerios hechos por bautistas, en Panamá esos ministerios son dirigidos por otras denominaciones. Probablemente hayan diferencias en cuanto a interpretación de algunas cosas que tienen que ver con el futuro, pero en términos general, como el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando nos amemos unos a otros. No mencionó denominación, ni siquiera el aspecto doctrinal. Una de las cosas que transmite a las personas seguridad es cuando se les ama. Una de las cosas que caracteriza mayormente a los feligreses antillanos en Panamá es la alegría. Una de las cosas que usted puede disfrutar al venir a un culto de adoración nuestro es la espontaneidad para adorar, levantar las manos, palmear, tocar instrumentos y adorar a Dios con libertad. Hay un prejuicio con respecto a la adoración de las iglesias bautistas, pero eso no es cierto. Nosotros adoramos a Dios con toda libertad y con toda gloria. Una de las características que siempre ha adornado a las iglesias afroantillanas es la integración. Recordemos que cuando llegamos a Panamá, nosotros llegamos como extranjeros. Por ende, entendíamos la forma reacia en que se podía recibir a un afroantillano. En nuestras iglesias, los cultos son bilingües y siempre tenemos la oportunidad de ministrar a personas de diferentes culturas. En nuestra iglesia encontrará afroantillanos, latinos, diferentes grupos étnicos, incluso anglosajones y europeos, porque la fe de Dios es universal para todo el mundo. Seguimos con Vida Espiritual, el especial de Mi Gente para conmemorar a la etnia negra. Desde sus inicios, el Espíritu de Dios ha animado el movimiento metodista. La iglesia se establece en dos momentos. El primer momento es 1815, en la isla de Bastimentos. El segundo momento es 1884,
en lo que llamaríamos el Istmo del Canal, o sea, Panamá y Colón. En el caso de Panamá, la obra se establece en 1815, pero es el trabajo de una mujer laica. Solo eso le conoce por un solo nombre, Madre Abel. Lo madre era referente quizás a la forma en que se llevaba con la comunidad, pero eso es todo lo que sabemos de ella. Ella se establece en la isla de Bastimentos, empieza a tener reuniones, lo que llamaríamos hoy cultos, con la población, y como describen uno de sus historiadores, dicen que básicamente ella traía su himnario, el himnario metodista, y su Biblia, y con eso ella empezó a evangelizar a las personas que la rodeaban. Ya cuando estamos hablando del área ísmica, en el sentido de, o transísmica, que sería Panamá y Colón, estamos hablando de la llegada de personas para trabajar en el ferrocarril, que sería lo primero, personas que llegan a trabajar con el canal. Sabemos que hay dos grupos. Hay un grupo francoparlante que llega con los franceses y hay un segundo grupo angloparlante, o sea que su idioma principal era inglés, que ya vienen cuando los norteamericanos o los Estados Unidos asumen la responsabilidad de terminar la construcción del canal. Muchos de nuestros miembros eran parte de la mano de obra inicial y sus descendientes en ese sentido. La mayoría de nuestros miembros originalmente eran de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nevis y otras islas del Caribe. Pero las tres más predominantes, los miembros venían de Jamaica, de Barbados y de Trinidad. Tenemos una rica historia que quizá van a poder también filmar un poco de las placas que tenemos aquí, de personas que vinieron, trabajaron y contribuyeron a la sociedad. El área clave para ellos era esta zona, lo que se conoce como Santa Ana, Caledonia. Y de hecho, antes de que muchos de ellos llegaran, básicamente era un biorío. Ellos son los que vienen y establecen, viven en las casas del área, estamos hablando del área de Marañón, que tenía otro nombre en ese tiempo, la famosa Casa Miller. Todos esos lugares ellos viven en este área. El área donde se tenían los busitos, las chivitas, vivían en ese área también. Entonces hacían vida. Y recordemos que la línea del ferrocarril corría al principio de la calle. Así que la iglesia compra esta propiedad en donde estamos parados, aproximadamente en 1895, y se lo compra a la compañía del ferrocarril cuando Panamá todavía era parte de Colombia. Hay dos momentos del trabajo ya más nacional. El primer momento es 1917. Eso es cuando se establece la misión en lo que hoy se conoce como la comarca Nave Bugle. Hemos estado ahí, si incluimos este año, 105 años de presencia en ese área. Actualmente tenemos 12 congregaciones en ese área. Ese trabajo lo inicia el reverendo doctor Efraín Alphonse en colaboración con el reverendo Mortimer Clifford Surgeon, y de esa obra también surge el reverendo Joshua Trotman o Josué Trotman, que es la primera persona de la etnia Novere que se convirtió en pastor metodista aquí en la República de Panamá. Al principio los cultos eran solamente en inglés, porque esa era la población que se estaba atendiendo. Eventualmente los cultos pasaron a ser cultos, digamos, dos cultos, uno en inglés, uno en español, y ahora se maneja la dinámica de los cultos bilingües. De 1989 a 1992, después de la invasión, muchas de nuestras hermanas trabajaron en los procesos de cuidado, alimentación y otros trabajos que se hicieron para ayudar a la población después de la invasión del 20 de diciembre. Estamos en un periodo de cambio y redefinición. Cambio en el sentido de que ya la población general de la iglesia no es netamente la población afroentiana que hablaba inglés, sino que ya sus hijos todos son panameños. Mi generación, por ejemplo, todavía somos bilingües, pero yo ya tengo 55 años de edad. La generación que ha seguido, algunos hablan los dos idiomas, algunos prefieren hablar español, y las generaciones más jóvenes, algunos entienden el inglés, pero su idioma de instrucción, su idioma de formación ha sido el español.
dicho entre los metodistas es que después de cada buena reunión hay una buena comida. Así que es raro que haya algún evento especial y te vas a morir de hambre. Así que ya saben, le estamos dando el aviso, ¿verdad? Servicio. Siempre la comunidad ha sido marcada por el servicio. Fueron los primeros en establecieron cosas como becas y ayudas para estudiantes, para su formación posterior, y la solidaridad. La iglesia metodista Wesley es aquí donde estamos. En inglés sería Wesley Methodist Church. La propiedad se compra en 1895, pero el templo se inaugura, se termina en 1908, ¿verdad? Y el edificio de enfrente, que está al otro lado, aquí mismo en el patio, data de 1912. Este lugar ha sido, digámoslo así, la iglesia madre de la obra en Panamá. ¿En qué sentido? Aquí hemos hecho, cuando los presidentes de la iglesia, ese era el término que se usaba antes, ahora los obispos, los cultos de instalación de ellos, aquí. La boda de ministros, aquí. Los entierros de personalidades afrodescendientes de hace 20, 30, 40 años, aquí. O sea, nuestra razón de ser en un sentido, no nuestra razón de existir, pero este edificio encierra en sus paredes todo lo que ha pasado en medio de nosotros en los últimos, ¿qué? 120, 125 años. Como iglesia cristiana, los adventistas del séptimo día mantienen su fe y su creencia religiosa en base a las Sagradas Escrituras. Shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. El mensaje adventista del séptimo día llega por primera vez al Istmo de Panamá desde Bocas del Toro, por los años de 1901. No obstante, ya para 1908 llegaron también hacia la ciudad de Panamá dos pioneros, el anciano Collins, igual que el hermano Burke, y trajeron también el mensaje aquí hacia la ciudad de Panamá. Y tenemos información que se congregaron estas personas en un cuarto alquilado en calle Octava y Avenida Central, y ahí se congregaron los adventistas aquí en la ciudad por primera vez. De allí a lo que estamos hoy, 2022, estamos ahora mismo en la iglesia adventista de Carrasquilla. Tenemos conocimiento que para la época del siglo XIX llegan antillanos, afroantillanos, desde la isla de Jamaica. Igualmente llegaron de las Antillas Menores. Pero para el siglo XIX, estamos hablando de la construcción del ferrocarril, que fue más o menos en el periodo de 1851-1855. No obstante, llegaron otros inmigrantes más, ya para el siglo XX, para inicio del siglo XX, la construcción del canal, y allí ellos quedaron residiendo tanto en Boca del Toro, Colón y Darién. Otros emigraron hacia la ciudad de Panamá. Los adventistas, nosotros creemos en la Biblia, la santa palabra de Dios. Igualmente creemos en el séptimo día, el día de la creación. Así lo indica Génesis 2, 2 y 3.
Dios creó el mundo en 7 días, el séptimo día descansó y ese día fue santificado y bendecido. Nosotros también creemos en el santuario. Igualmente creemos en la hermana Elena G. de White, que es la que nos tiene los libros de profecías. Igualmente creemos en la segunda venida de Cristo. No hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Eso ha sido nuestro norte. La generación que tenemos aquí con nosotros igualmente nos acompaña en esa prédica. Nuestro objetivo es ganar almas, que otros conozcan al Señor y puedan ser también bendecidos. Y esa es nuestra misión aquí en esta tierra. Gracias a cada miembro respetado de las diferentes iglesias por sus creencias y su historia. A continuación, el mensaje celebrando la etnia negra. Exhortarlos a todos a celebrar con mucho júbilo este mes dedicado a resaltar los aportes que hemos recibido de la etnia negra. Decía yo el domingo en la celebración de la Eucaristía que todo el desarrollo que hoy disfruta Panamá y del cual somos nosotros beneficiarios se debe al trabajo y a la entrega de hombres y mujeres que en condiciones muy difíciles, con grandes enfermedades, llegaron a este país a contribuir a ese gran desarrollo del cual hoy nos sentimos orgullosos de esas grandes obras. Una de las cosas que nosotros podemos agradecer a Dios es la oportunidad de que el gobierno nacional, a través de la ley, pudo decretar el 30 de mayo como el Día de la Etnia Negra. Y es en términos general, no es exclusivamente para un grupo étnico afroantillano que fuese influenciado por colonia española, inglesa, holandesa o americana. Creemos firmemente que somos parte de esta nación, somos panameños, queremos que nuestra patria crezca. Las personas de descendencia afro en nuestro país son parte de la sangre formativa de nuestro país. Desde su misma incepción como país, no estoy hablando de las poblaciones autóctonas que ya estaban aquí, pero desde la colonización hasta ahora. Varias oleadas de personas afrodescendientes han contribuido al desarrollo de nuestro país. De hecho, ustedes que están aquí, todos ustedes tienen su gota, o más que su gota, de sangre afrodescendiente, lo cual dice mucho de lo que ha pasado. Agradecemos al gobierno por haber instituido este mes de la etnia negra, para que no nos olvidemos de nuestras raíces y así nosotros transmitir a nuestras generaciones venideras para que mantengan ese ideal que hemos dejado hoy para ellos. Gracias por acompañarnos en esta travesía en la vida espiritual de nuestros afropanameños. Soy Cito Bárez y esto es Mi Gente, desde mi pueblito afroantillano.